Bueno, esto como veis es una cafetería aquí en Oslo y está hasta arriba. ¿Cómo es posible en plena pandemia que esto ocurra? Pues ahora vamos a hablar un poco de ello. Bueno chicos, pues os acabo de mostrar cómo estaba una cafetería del barrio, de aquí donde vivimos nosotros. Y como veis estaba hasta arriba, o sea, ni medidas de seguridad, ni distanciamiento social, ni nada por el estilo que se le parezca, ¿no? Ahora quiero comentaros un poco cómo veo yo todo esto. Es cierto que aquí en Noruega la gente, como escucho por ahí, es más civilizada, cumple las medidas a rajatabla, y esa es la razón por la que aquí hasta cierto punto se está conteniendo la pandemia, o hay otras razones que explican que aquí haya menos contagio que en otros sitios. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de todo esto. Tenemos menos contagios aquí porque las autoridades han gestionado mejor la situación. Tenemos menos contagios aquí porque la gente se comporta de mejor manera y cumple las normas establecidas. Yo creo personalmente que esa no es la principal razón. No digo que no pueda haber afectado también, pero para mí no es la principal razón. Para mí, en primer lugar, cuando la pandemia surge, cuando la pandemia llega aquí a nuestro continente, estamos hablando de finales de febrero. Hay que tener en cuenta que todo Escandinavia está en pleno invierno. Si ya de por sí el estilo de vida en los países del norte es un estilo de vida mucho más relajado, donde la gente, por norma general, no tiene tantos contactos cercanos tan a diario como en otros países. La gente vive mucho más en sus casas, la gente vive mucho más con su núcleo familiar, la gente muchas veces va al trabajo y del trabajo se va directamente a casa, pues con más razón todavía en los meses de invierno. Aquí el clima tampoco te permite estar mucho tiempo fuera, tampoco te permite, pues yo qué sé, estar en el centro de la ciudad, ir por la calle mucho tiempo. La gente lo que hace es que por norma general, de lunes a jueves, de lunes a viernes, especialmente, repito, en los meses de enero, febrero, marzo, cuando todo esto se empezó a producir, la gente va al trabajo y del trabajo va a casa. Llega el fin de semana, que sería donde en otros países la gente a lo mejor socializa más, la gente se junta en los bares, en los restaurantes, etcétera, etcétera. Tampoco es el caso aquí. En Noruega verdaderamente los fines de semana, durante casi todo el año, pero especialmente en invierno, la gente sale mucho al campo. La gente se pierde en los bosques, la gente se va a esquiar, la gente se va a andar por el campo, en verano a pescar, etcétera, etcétera. Pero son todas actividades que de muy estar en contacto con la naturaleza y de realmente encontrarte con poca gente. Una gran parte de la población en este país, un porcentaje muy alto, tiene también segundas residencias en zonas de montaña. Y lo que hace mucha gente es verdaderamente coger el coche el viernes, incluso el jueves por la tarde. Trabajan desde casa ya el viernes. Estoy hablando de una situación pre-pandemia. Y están prácticamente todo el fin de semana, hasta el domingo por la tarde, en esas zonas, en plena naturaleza, pero de manera bastante aislada. Eh, entonces, lo que es el tema cultural es completamente diferente al que podamos encontrar en otros países de mayor población, de mayores ciudades y con una cultura a lo mejor urbana pues mucho más desarrollada. Para mí, mientras que en otros países como en España, como en Italia, países que están, como en Francia, países que están más al sur, donde la gente tiende a socializar mucho más, y encima países que son, digamos, un cruce de culturas, porque no nos engañemos, es España, Francia, Italia, son países muy visitados durante todo el año, durante el invierno también. Eh, que no es el caso de los países escandinavos. Es decir, aquí es cierto que hay turismo, pero el turismo que puede haber en Noruega es más turismo de fiordos, es un turismo mucho más limitado que el que puede haber en otros países. Me parece que aquí el año pasado el número de turistas rozó los 2 millones,
otros países del Mediterráneo estamos hablando de que Italia, Francia, España tienen entre 60, 80, 100 millones de turistas al año. Aquí me parece que fueron 2 o 3 millones en todo el año, pero casi todos se concentran además en verano, porque es turismo de fiordos, turismo de ver los glaciares, de ver las cascadas y tal, ¿no? En invierno es un turismo mucho más limitado, prácticamente no hay nadie que venga para acá, por tanto a la hora de importar un virus que viene de fuera, pues está claro que en la época en la que esto se desarrolló hay muy poco tráfico de personas de fuera hacia estos países, ¿no? Bueno, por seguir un poco también comentando, aparte de todo esto, hay un tema también cultural, como ya decía antes, en otros países la gente vive mucho más, bueno, pues mucho más apretados, ¿no? Mucha gente vive a lo mejor en bloques, en pisos de menor tamaño, que comparten zonas comunes. Aquí es, quitando a lo mejor en lo que pueda ser a lo mejor las zonas centro de la capital, de Oslo, y en alguna otra ciudad más, pero un gran porcentaje de la población vive en casas individuales en muchos casos, rara vez en chales adosados, y en todas este tipo de viviendas, por norma general tienes un jardín, son chales individuales con muy buen espacio, lo cual también, de alguna manera, también limita mucho las posibilidades de contagio. Estamos también hablando de países que tienen una mayor parte de su población es rural, que vive en pueblos pequeños, y en general, viendo las estadísticas de población y de extensión de los países, son países que tienen una densidad de población muy baja en comparación con otros países. Me parece que la densidad de población en Escandinavia en general es de 3-4 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en otros países estamos hablando de densidades de población de 80, 100, 200 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, pues por todas estas razones que estoy exponiendo, creo que estos países están mejor preparados para una pandemia. No quiero decir que la pandemia no entre en estos países. Estoy completamente convencido de que si no se hubieran establecido medidas en Noruega, la pandemia tarde o temprano también hubiera llegado hasta aquí. Que es un poco lo que ha pasado en Suecia. Es decir, en Suecia nunca llegaron a poner medidas muy serias y el virus se metió hasta el fondo. Aquí no pasó porque se pusieron medidas, pero sí que es cierto que tuvieron, digamos, más tiempo para poder hacerlo. Mientras que en otros países como en Italia llegó de manera muy súbita, en España cuando mirábamos de reojo lo que estaba pasando en Italia ya se estaba contagiando gran parte de la población española, y aquí sin embargo, por todo eso que he expuesto antes, tuvieron digamos unas semanas más. Cuando ya vieron lo que estaba pasando en Italia, cuando ya vieron lo que empezaba a pasar en España, en Francia y en otros países, se decidió prácticamente proceder de la misma manera. Yo entendería perfectamente que hubiera gente que dijera, pues mira, la gestión de las autoridades en Noruega ha sido ejemplar porque cerraron el país mucho antes que los demás. Lo cerraron un mes antes que los demás. Entonces, bueno, no tendría ningún problema entonces en reconocer que la gestión fue mejor. Pero verdaderamente para mí no fue así. Es decir, el país, las medidas se decretan incluso posteriormente que en otros países del sur del continente. La diferencia es que a pesar de que las medidas se establecen posteriormente, si uno mira el calendario, se establecen antes si uno mira la evolución de la pandemia. La fecha del estado de emergencia en España es el 12 de marzo y la fecha en la que se declara el estado de emergencia aquí es posterior, es unos días posterior. Pero, aunque mirándolo en el calendario, las autoridades de aquí tardan más tiempo en reaccionar, sí que es cierto que tienen la ventaja de que el virus todavía no les ha entrado. Y ya tienen unas referencias de otros países y de lo que está pasando allí. Por tanto, en ese sentido tienen una ventaja, tienen más tiempo para poder reaccionar y tienen un espejo al que mirarse. Ya saben lo que está pasando y ya saben la gravedad de este virus y saben con certeza que si no actúan, pues se van a encontrar en una situación parecida. Por tanto, repito, para mí las autoridades no han gestionado necesariamente esto mejor que en otros sitios. Han ido también dando un poco de palos de ciego, han ido también estableciendo medidas que no se sabía si iban a funcionar o no, bueno, restringiendo los horarios de muchísimos establecimientos,
Se cerraron los colegios y las guarderías y las universidades en el mes de marzo, después se volvieron a abrir cuando se vio que los contagios no subían mucho, se volvieron a abrir en abril, pero todo con mucha inseguridad y dando palos de ciego. Para mí ya digo, no creo que las autoridades debieran de sacar mucho pecho de cómo se ha gestionado aquí. Creo que la cultura y la forma de vida y la dispersión geográfica de la población en estos países pues juega también a su favor y les ha dado un tiempo extra para poder reaccionar, que no sé lo que no ha pasado en otros países. Y después, por último, el último aspecto es que muchas veces también leo, ¿no? O que también escucho, ¿no? Es que, bueno, es que seguramente en los países nórdicos la gente pues es mucho más cívica, se comporta mucho mejor y seguramente también esa es una razón que explica por qué el virus no se está propagando tan rápido. Pues tampoco pienso que sea así, verdaderamente. Creo que hay gente que se comporta mejor, creo que hay gente que se comporta peor, pero no nos engañemos, aquí las medidas son y han sido hasta ahora mucho más laxas. Aquí no ha habido confinamiento de ningún tipo. Aparte, nunca hemos tenido que llevar mascarilla, no hay obligación, nadie lo hace prácticamente. Las restricciones que hay para todo lo que es hostelería, etcétera, etcétera, son prácticamente mínimas. Y sin embargo, la gente está haciendo prácticamente una vida bastante normal. Sí, la gente sabe que tiene que lavarse las manos con más frecuencia, la gente sabe que tiene que mantener los 2 metros de distancia, que no siempre se mantienen. Pero prácticamente no hay ningún tipo de limitación de número de personas, quizás en Oslo es donde más limitaciones hay, pero hay una galaxia de diferencia entre otras capitales europeas y lo que estamos viendo aquí en Oslo, donde la gente prácticamente se mueve con total libertad. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, este pequeño resumen de cómo está aquí la situación actual. Y bueno, si os ha gustado y queréis más vídeos como este, vídeos que traten un poco, que versen un poco sobre temas de actualidad aquí en Noruega, pues me lo comentáis. Os agradecería que le dierais un like si pudierais y que os abonarais al canal si os interesa el canal. Muchas gracias.